Ok. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro querido público, a toda nuestra comunidad que siempre está respaldándonos y acompañándonos a través de cada uno de estos talleres Aprendamos Sobre. En esta noche tendremos un tema muy importante, tema que todos debemos conocer, cuáles son los derechos de los trabajadores. Para esta noche nos acompañan Laura Rodríguez y Catalina Cadavid. Ellas son abogadas del Buffet Beckman Law Group y representan a los empleados que han sufrido algún tipo de daño o perjuicio en su salario o discriminación en el área triestatal. Esto es Nueva York, New Jersey y Connecticut. Laura y Catalina hablarán sobre el tema de los salarios en las diferentes áreas como son restaurantes, trabajadores de construcción, trabajadores domésticos y trabajadores de otras industrias, de los cuales sus derechos se han visto vulnerados. Ellas nos darán las pautas y los pasos que debemos seguir para nosotros pedir la ayuda y la asesoría para que sean nuestras remuneraciones reconocidas como debe ser, ¿no? De acuerdo a nuestro trabajo. También se hablará acerca de qué pueden hacer los trabajadores latinos que son víctimas de discriminación o de acoso sexual. Sabremos qué camino tomar, ellas nos van a guiar. Será un taller en el que todos estamos interactuando. Las personas que están en la plataforma de Zoom pueden escribirnos por interno. Finalmente, también nos vamos a quedar con las personas de Zoom para conversar e interactuar un poco más, si es que quieren esperar hasta el final, o si no, en el transcurso del taller también lo pueden hacer. Y Laura y Catalina estarán muy pendientes de cada una de sus preguntas. A nuestros amigos de Facebook, bienvenidos esta noche. Aquí le doy la palabra a Laura y Catalina. Bienvenidas. Gracias, Guille. Yo soy Catalina Cadavid y esta es mi colega Laura. Y nosotras, como dijiste, somos abogadas en Beckman Law Group. Queremos decir gracias por invitarnos aquí esta noche y gracias al Centro Cultural Ecuatoriano Americano por invitarnos. Y gracias a todo el mundo que está aquí con nosotros un viernes por la noche. No sé qué planes pueden tener, pero estoy feliz de que escogieron estar con nosotros. Entonces, sí, voy a poner la presentación, a menos de que Laura quieras decir algo. No, yo también solo me quiero presentar y decir hola a todos y gracias por esta oportunidad. Nosotros tenemos mucha información que queremos compartir con ustedes para que sepan de sus derechos. Nosotros representamos a muchas personas. Representamos a muchas personas que no saben antes de hablar con nosotros cuáles son sus derechos, y la realidad es que los trabajadores en Nueva York y en el área triestatal tienen muchos derechos y tienen muchos derechos que les queremos explicar hoy. Entonces, ahora les daremos nuestra presentación. Ok, entonces voy a poner aquí la presentación. Pero antes de comenzar, quería decir que creo que vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a dar toda la información y luego contestamos las preguntas por si hay algo que vamos a decir después. No tengo que decir, hablamos más tardecito de eso. Y luego al final estamos felices de responder cualquier pregunta. Y además, si ustedes tienen preguntas después, algo que quieren hablar en privado, ya que un caso laboral puede tener mucha emoción y cosas privadas, entonces pueden tener aquí está no tenemos el número de teléfono aquí, pero lo damos al final de la presentación para que ustedes puedan llamar a tener una consulta con una de nosotros. Nuestras consultas son gratis y son confidenciales, entonces no pierden nada en llamarnos y dejarnos saber qué está pasando, y si nosotros no sabemos cómo solucionarlo o
o cómo hacerlo nosotros, los mandamos a la agencia gubernamental o a otro abogado que lo haga. ¿Ok? Entonces, aquí está la presentación. ¿Cuáles son sus derechos como trabajador en Nueva York? Tenemos aquí enlaces a nuestro Facebook y enlace a nuestro blog, donde ponemos como resúmenes de casos que hacemos nosotros o que hacen otros abogados laborales en Nueva York. Pero les voy a dar toda esta información al final, entonces olvídense de esto. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar, como dije, de los derechos de los trabajadores. Y hay muchas cosas que vamos a compartir hoy, pero este es un resumen de algunas de las cosas que vemos con más frecuencia. Y muchas personas no saben, pero todos los trabajadores tienen estos derechos. Una de las cosas es que tienen derecho al pago mínimo y de horas extras. Eso quiere decir que el sueldo mínimo del estado es lo mínimo que uno debe de recibir en su pago. En Nueva York hablaremos más de esto después, pero casi todos los trabajadores tienen el sueldo mínimo de $15 la hora. Si uno está trabajando, debe de recibir al menos eso de pago. No importa su estatus migratorio, todos deben de recibir al menos el sueldo mínimo y también deben de recibir pago de horas extras. Eso quiere decir que después de trabajar 40 horas, deben de recibir pago a tiempo y medio. Por ejemplo, si están recibiendo pago de 15, después de trabajar 40 horas, deben de recibir pago de $22.50 por hora. También todos los trabajadores tienen derecho al empleo sin discriminación y sin acoso sexual. También, como dije antes, no importa su estatus migratorio, quien sea la persona, si uno está trabajando, tienen derecho a un lugar de trabajo que esté libre de discriminación y libre de acoso sexual. Todos los trabajadores también tienen derecho a compensación si tienen un accidente en el trabajo. Si están trabajando y algo les pasa, deben de poder recibir compensación para ayudarle con los costos médicos, con los costos de estar fuera del trabajo. Y también en Nueva York tienen derecho a pago por días de enfermedad. Hay pago por días de enfermedad de cualquier enfermedad que tal vez tenga y también ahora hay derecho a pago por días de enfermedad si está enfermo con la virus de la coronavirus. Eso es algo que... Oh, no, perdón. No, sí, sigue, perdón. Es algo que explicaremos en más detalle después, pero es algo que está disponible para todos los trabajadores. Además, cuando uno está trabajando, debe de recibir pago en cheque y debe de recibir un aviso cuando comienza a trabajar y cuando su salario cambie, que da de información de sus derechos en Nueva York. Esto es algo que es específico a Nueva York, pero debe de recibir un documento del gobierno que tiene que firmar, que da información de cuánto es el pago que está recibiendo, cuánto es el pago de horas extras que está recibiendo, información sobre los derechos y las leyes que tienen. Todos deben de recibir eso al comenzar a trabajar y también si cambia su sueldo en algún momento. Si no reciben eso, eso es una violación de ley. Es algo que deben de recibir en su propio idioma, entonces si uno habla español, lo debe de recibir en español. Y cuando recibe su pago, debe de recibir un recibo, un talonario, que da información sobre cuánto es el pago que recibió. Debe de tener todos los detalles de las horas que uno trabajó y cuánto es el pago que está recibiendo en esa semana. A veces vemos situaciones en que personas trabajan y reciben pago en efectivo y no reciben ese talonario, o el talonario tiene información incorrecta. Eso está mal y eso es una violación de ley y uno puede recuperar daños por no recibir esa información. Algunas cosas no son requisitos de ley. Uno no tiene derecho legal a pago de vacaciones. Muchas personas piensan que eso sí es la ley, pero no lo es. Algunos empleadores dan pago de vacaciones, pero no es algo que se requiere bajo la ley. Tampoco es necesario recibir una compensación después de parar de trabajar. Si uno trabaja, por ejemplo, 20 años y le despiden, no es
no es necesario recibir ningún pago extra, aunque uno haya trabajado mucho tiempo y sería bueno que reciba algo después de tantos años de trabajo. No es algo que se tiene que hacer bajo la ley. También lo que se debe de saber es que uno puede ser despedido en el estado de Nueva York por cualquier razón o por ninguna razón. No hay que dar aviso antes de despedir a alguien. De la misma manera, un trabajador puede decidir de un día al otro que no quiere seguir trabajando y no tiene que dar ningún aviso anterior. Con tal de que uno está despedido por una razón que no sea una razón discriminatoria, de que hablaremos después, es completamente legal que le digan un día que ya no tiene trabajo. Y bueno, hablaremos más de todo esto en el resto de la presentación. Ok, entonces el primer derecho que tenemos en nuestra lista es el derecho al salario mínimo. ¿Y por qué pongo aquí este visual? Es porque en los últimos años, comenzando al final del 2016, el salario mínimo está subiendo un poquito cada año en cada zona de Nueva York hasta que llegue a $15 por hora. Entonces, ahora ya estamos en el 2020, entonces en Nueva York, o sea, en los 5 condados, ya está en $15 por hora, tanto para los empleadores grandes, significando empleadores de 11 o más, o para los empleadores de pequeños, que son empleadores que tienen 10 o menos empleados. En el resto de Nueva York, en Westchester, en Long Island, todavía está un poquito más bajo, y en el resto de Nueva York también está más bajo. Y además pongo esto para años atrás, porque los empleados tienen derecho en Nueva York, tienen derecho a demandar por salarios no pagados hasta 6 años atrás. Entonces, es importante que vean que si puede ser que un empleador comenzó a pagar correctamente el año pasado o este año, pero puede ser que ellos no hayan seguido la ley anteriormente. Entonces, esta es la regla más básica que vamos a hablar, y pueden haber algunos cambios, pero vamos a hablar de eso en las próximas slides. Entonces, el pago de horas extras, como expliqué antes, tiene que ver con el pago después de que uno trabaje 40 horas a la semana. A veces personas piensan que después de trabajar 8 horas al día pueden recibir pago de horas extras, pero en realidad no es así. Uno tiene que trabajar 40 horas en la semana y después, comenzando en la hora 41, es cuando reciba, o un minuto después de las 40 horas, es cuando comienza a recibir pago a tiempo y medio. Como dije, usando el ejemplo del sueldo mínimo en Nueva York, si uno está recibiendo pago de 15 la hora, después de trabajar 40 horas, debe de recibir $22.50. Y eso es algo que es la ley para casi todos los trabajadores. Pero lo que hemos visto es que muchas veces las personas no reciben ese pago. Los problemas comunes que hemos visto es que a veces personas reciben pago a la misma tarifa por todas sus horas de trabajo. Por ejemplo, si reciben pago de 15 la hora y trabajan 60 horas, a veces reciben 15 por todas esas 60 horas. Eso está mal. Después de las 40 deben de recibir pago más alto. También hay personas que reciben pago de una tarifa diaria. Quiere decir que tal vez reciben pago de $100 al día, por ejemplo. Eso está mal también. Uno no debe de recibir pago por día, debe de recibir pago por hora. Otra cosa es que muchas personas reciben un salario fijo semanal. Eso es algo que en algunas situaciones es correcto, pero generalmente uno debe de estar recibiendo pago por hora. Entonces, la mayoría de veces que nosotros vemos que uno está recibiendo un salario fijo, está mal. Si uno está trabajando, por ejemplo, en un restaurante o en un área de construcción, uno debe de estar recibiendo pago por hora. La mayoría de los trabajos en Nueva York son trabajos en que debe de recibir pago por hora. Si uno está recibiendo un salario fijo, no está recibiendo las horas extras
y podría demandar por recibir pago por todo el tiempo que trabajó más de 40 horas en la semana. Y lo único que yo quería decir, añadir, es que Laura dijo de los avisos de pago que deberían decir, o no los avisos de pago, pero las colillas de pago, los comprobantes de las horas que ustedes trabajaron, deberían mostrar todas las horas que ustedes trabajan, porque, digamos, una manera de esconder que a alguien no le están pagando correctamente el salario mínimo es que le dan 40 horas en cheque y el resto en efectivo a la misma tarifa. Entonces, así el empleado no puede llevar el comprobante y decir, vean, me pagaron 45 horas a la misma tarifa. Y por eso hay esas multas por no dar el comprobante correcto. Sí. Y lo que deben de saber es que si el empleador hace eso, que es como una estafa tratando de esconder lo correcto, eso es algo que es una violación que el trabajador puede traer una demanda por eso. Y no importa que los papeles digan algo mal, si los papeles no dicen lo correcto, uno tiene derecho a reportar eso y recibir pago por lo que no ha recibido de pago. Y también, lo que también repito, muchas personas no saben esto, es que aunque uno no tenga papeles, no importa su estatus, tiene que recibir el pago de las horas extras y el pago por el sueldo mínimo. A veces se le dicen a algunos trabajadores que, bueno, usted no tiene papeles, entonces le voy a pagar $100 al día y eso es todo y no se puede quejar porque no tiene papeles. Eso no es verdad. Uno tiene los mismos derechos tras que reciba un trabajo, tiene que recibir pago conforme con la ley. Ok, entonces, la primera industria en la que vemos muchas violaciones de pago es en los restaurantes y Nueva York tiene muchos restaurantes. Nosotras decimos que uno puede estar digamos, en Jackson Heights y comer en una calle, uno come todo el mundo entero. No hay que viajar el mundo para comer de todos los países. Pero entonces voy a dejar que Laura comience con los empleados que brindan servicio al cliente directamente. Sí, como dice Catalina, nosotros tenemos muchos clientes que han trabajado en restaurantes, que es muy común tener violaciones de pago en los restaurantes. Por alguna razón, los empleadores ahí piensan que pueden pagar de la manera que quieran, pero igual tienen que seguir la ley. Y hemos visto que muchas veces no lo hacen. Una cosa que hemos visto, que los trabajadores que trabajan en el salón, sirviendo a los clientes directamente, muchas veces lo que reciben de pago está mal. Que hay una ley que deja, yo he dicho ya unas cuantas veces que el sueldo mínimo en Nueva York es 15 la hora, pero si uno está trabajando en el salón de un restaurante o está haciendo un trabajo en que recibe propinas, bajo la ley, a veces puede recibir pago del empleador de $10 la hora, con tal de que reciba suficiente en propinas para llegar al menos 15 la hora cuando uno combina el pago del empleador con lo que recibe en propinas. Pero eso se llama un crédito de propinas, pero el empleador solo puede usar ese crédito y pagar los $10 en vez de los 15 si da notificación escrita al trabajador y verbal explicando que está usando el crédito de propinas y que le está pagando menos porque sabe que la persona va a recibir propinas. Y también las propinas tienen que ser dados directamente al trabajador y no se pueden compartir con personas que no son trabajadores que reciben propinas. Se puede compartir con otros trabajadores que también están ayudando en la sala, pero no se puede compartir con un gerente, con un manager, con personas en la cocina. Si el dueño del restaurante está recibiendo una porción de las propinas, eso está mal, eso es ilegal y uno puede demandar para recibir pago, para recuperar el dinero que se
llevó el gerente y también para recibir la diferencia entre el pago de 10 que recibió y los 15 que debería de recibir. Entonces es muy importante saber que solo las personas que son trabajadores, que están haciendo trabajo, recibiendo propinas del cliente, pueden compartir esas propinas. No pertenece ni un centavo de esas propinas al dueño. Y bueno, también de ahí, eso es solo para las personas en el salón. Si uno trabaja en la cocina, es un poco diferente y Catalina va a dar un poco de información sobre eso. Okay. Estos son casos muy comunes. Creo que si tengo 10 casos, 5 casos son alguien que está trabajando en la cocina y que le están pagando incorrectamente. Le están pagando usualmente un salario fijo o le están pagando la misma tarifa por todas las horas que trabajan. Tuve un caso hace poquito donde tenía un cliente que estaba trabajando como 80 horas en una semana regular. No, tal vez un poquito menos, como 75 horas y era un restaurante judío. Y cuando eran las fiestas judías, estaba trabajando casi 90 horas a la semana. Y le daban el mismo salario por la semana de 80 que la semana de 90. Entonces, ¿qué significa un salario? Que tengo que trabajar 40 horas, tengo que trabajar 50, 60. Cada hora que me queda una hora más, me pagan menos por hora. Entonces, por eso es que no se debe pagar un salario en la cocina para un trabajador que está haciendo preparación, está cocinando, está de dishwasher, de lavaplatos, perdón, porque eso presta una oportunidad para explotar al trabajador. Entonces, si uno está trabajando en la cocina y recibe el mismo salario, es un problema grandísimo y uno puede se le puede deber mucho dinero. Y lo otro es si le están pagando la misma tarifa por hora. No es tan problemático, pero igual se le está debiendo la diferencia entre lo que está recibiendo y la tarifa de overtime. Tenemos tantos problemas en los restaurantes que tenemos un blog específico en nuestra oficina solamente para casos que vemos que tienen que ver con los restaurantes. Y aquí está el enlace y lo vamos a compartir al final en el chat. Sí, y otra cosa que quería mencionar es que también en los restaurantes y en otros lugares de trabajo, siempre uno debe de tener una máquina que puede usar para marcar las horas que trabaja. Uno debe de poder ponchar, marcar que llega, por ejemplo, a las 9 de la mañana y que termina a las 6 de la tarde, por dar un ejemplo. Y el pago que uno recibe debe de ser basado en ese horario. A veces hay un horario fijo que da el empleador, que uno está trabajando de 9 a 9 y el pago es solo por esas horas. Pero si uno trabaja un poco más limpiando o con un cliente que se queda más tarde, debe de recibir ese pago. Y no se puede pagar las horas exactas si uno no está grabando exactamente las horas que trabaja. Entonces, si no hay máquina grabando las horas, probablemente uno no está recibiendo todo el pago que debería de recibir. Y el empleador, por ley, debe de tener algo para marcar exactamente la hora de entrada y la hora de salida. Y lo primero que le digo a mis clientes cuando vienen y me dicen que esto es un problema y todavía están trabajando allí, es que comiencen a escribir las horas, que escriban cuando entren, cuando salen, pónganlo en una app en el teléfono, escríbanlo en un cuadernito, porque uno debería reclamar por las horas. Si no le están pagando por todas las horas que usted está trabajando en realidad, eso es indebido. Sí. Ok, entonces, próxima. Ok. Aparte de los trabajadores en restaurantes, tenemos también muchos clientes que trabajan en construcción. Y hemos visto muchos de esos casos también ahora, cuando hay un poco menos por la pandemia. Los restaurantes estuvieron cerrados por un tiempo aquí en Nueva York. Ahora están abriendo de nuevo, pero todavía no por completo, pero
la construcción ha continuado. Entonces, eso es algo que hemos visto muchos casos con trabajadores de construcción. Y las violaciones más comunes que hemos visto son situaciones en que uno, como hablamos antes, en los restaurantes y en otros lugares también pasa aquí, muchas veces uno recibe pago a la misma tarifa por todas las horas trabajadas, como explicamos antes. O reciben un salario fijo semanal que no cubre todas las horas que han trabajado. O lo que vemos casi siempre en casos de construcción es que reciben un pago por día o por turno. Como dije antes, por ejemplo, $100 al día. O $100 en este proyecto de construcción y cuando va al otro, $50, algo así, pero es una tarifa fija que no tiene nada que ver con las horas que uno trabajó. Eso está mal. Uno debe siempre, en cualquier lugar, en cualquier industria, debe de estar recibiendo pago por hora. Otra cosa que vemos mucho es que a veces hay situaciones de subcontratación, que a veces los trabajadores o los clientes que vienen a hablar con nosotros no saben exactamente quién es el jefe, porque hay subcontratistas que están dando el trabajo, pero no son los que están encargados del proyecto. Eso no importa, aunque uno no sepa exactamente quién es el jefe o quién es el dueño de la compañía, uno igual tiene derecho a los pagos, entonces no se tiene que preocupar que si uno no tiene toda esa información, igual si está preocupado o tiene dudas de que está recibiendo pago de la forma correcta, puede hablar con unos abogados y nosotros podemos investigar a ver si uno tiene un caso y nosotros nos encargamos de ver quién es el jefe en realidad. Y a veces eso toma un poco de tiempo, pero es algo que podemos hacer. Muchas veces los trabajadores en construcción reciben pago en efectivo, entonces no tienen colillas, no tienen talonarios que muestran los nombres de las compañías, pero igual eso es algo que aunque uno no tenga esa evidencia, nosotros tenemos forma de conseguir eso, porque el empleador por ley debe de estar dando pago en cheque y debe de decirle a uno quién es su jefe y para quién está trabajando. Y si no lo está haciendo, eso es algo que ha hecho mal el empleador y uno tiene el derecho de demandar y de recuperar los daños del dinero que le debe, aunque uno no sepa todos esos detalles individualmente. Otra cosa que uno debe de saber es que si uno está trabajando en un proyecto de construcción que es por un contrato con el gobierno, hay sueldos mínimos diferentes que son aplicables y son generalmente mucho más altos del sueldo mínimo general. Entonces, si uno está trabajando en un proyecto del gobierno y está recibiendo el mismo pago que recibe cuando está trabajando en un proyecto privado, está recibiendo pago incorrecto, porque la ley gobierna cuánto es que uno puede recibir o cuánto es que uno tiene que recibir de pago en contratos de gobierno, y si está recibiendo menos, eso es una violación. Esto es una de las áreas que me parece que son más interesantes en este momento. Tengo mucha gente que está llamando a la oficina preguntando sobre empleados domésticos. Y cuando digo empleados domésticos, digo alguien que está en la casa limpiando, no las personas que vienen a limpiar un día a la semana y tienen bastantes contratos diferentes con diferentes personas, pero alguien que sea un empleado que solamente limpia esa casa, viene todos los días, niñeras, choferes, o sea, personas que brindan sus servicios a una familia usualmente. Estos son casos un poquito diferentes porque la regla general depende si la persona vive en el hogar con la familia o si va a su casa todos los días. Entonces, si alguien está interno en la casa con una familia, tienen que pagarle el salario mínimo por 44 horas
y luego por encima de 44 horas aplica la regla normal del overtime, tiempo y medio. Si la persona no es interna, o sea, si se puede ir todos los días a la casa, entonces son las reglas regulares, son solamente 40 horas salario mínimo y por encima de 40 horas el tiempo y medio. Lo que estoy viendo que me está preguntando mucha gente es que algunas familias quieren que esa persona se quede en la casa con ellos porque no quieren que vayan a la casa o que salgan de la casa de ellos y les dé COVID y vuelvan con COVID a la casa. Entonces los están haciendo quedarse en la casa. Y ya quedándose con ellos les están dando más trabajo. Digamos que esa persona trabajaba 5 o 6 días para la familia, le están dando un séptimo día, ya están en la casa porque no trabajan un poquito más y no les están dando el pago correcto por esos días. Entonces, lo que veo más que nada es que a la gente le dan un salario fijo por semana. O le dan una tarifa por día, digamos 150 por día, algo así. Entonces, cuando ya llega ese séptimo día o sexto día, no están dando ningún pago extra. Entonces, como dije con los restaurantes, cuando trabajan 1 hora más, 2 horas más, 8 horas más, el salario en verdad está siendo más poquito por hora. ¿Qué más? Hay una excepción a esa regla y es para la gente que es un Home Health Aide, que tiene esa certificación y está haciendo cuidado de una persona anciana o una persona enferma y se queda por 24 horas seguidas. Desafortunadamente en Nueva York hay una regla que dice que está bien pagarle solamente 13 horas de esas 24 horas que trabajan, pues que no trabajan, pero están en la casa, con tal de que tengan un descanso de 5 horas para descansar cada noche y poder dormir. Uno de los casos que vemos a veces, que es un problema con esa regla, es que la gente se está despertando varias veces durante la noche porque, digamos, la persona que cuidan tiene que entrar al baño, entonces en verdad no tienen esas 5 horas de descanso para poder dormir y en ese caso sí hay que pagar ese tiempo que uno se levanta y no pueden seguir esa regla de solamente pagar 13 horas al día. Hice una consulta de esas hoy y en verdad las cosas, perdón, cambié de slide, pero no cambié de tema, pero las cosas están confusas en este momento porque la gente no quiere infectar a la persona para la cual están cuidando, pero, o sea, necesita pago, que se le paguen por todas las horas que están trabajando. Y una cosa que solo que quería añadir antes de que siga, es que con ese ejemplo de la situación en que uno a veces se levanta y no recibe las 5 horas, 5 horas de descanso, en esa situación, como en las otras situaciones, uno debe de anotar las veces que uno se levanta, porque debe de tener alguna evidencia. Ayuda mucho tenerlo. Si no lo tiene, igual le podemos ayudar, pero si uno puede anotar que en esta fecha me levanté 3 veces, en esta fecha no dormí más de 2 horas, en esta fecha tuve que hacer esto, eso ayuda mucho a poder probar que en realidad no recibió el descanso que bajo la ley tiene que recibir. Y Laura, eso me acuerda, algo que deberíamos decirle a todo el mundo es que mucha gente viene a nuestra oficina y me dice, pero ¿quién me va a creer? No tengo ni un papel, no me sé ni el apellido de la persona que me contrató. ¿Quién me va a creer? No tengo pruebas. Pero eso no es un problema, sinceramente. La ley entiende que hay mucho abuso del trabajador y la palabra del trabajador es lo que prima. El empleador tiene el derecho tiene la responsabilidad de tener todo el papeleo. Entonces, cuando el caso comienza y alguien acusa a alguien de no haber pagado correctamente, el empleador tiene que dar toda la prueba. Ellos automáticamente nos tienen que dar todos los récords que tienen de las horas que trabajó el trabajador y el pago. Sí. Y si no tienen nada,
o sea, si no han estado teniendo el reloj para marcar las horas, si no han estado dando los comprobantes cada semana, la palabra del empleado es lo que prima. Con tal de que no sea exagerado, es lo que prima. Es sumamente importante. Es importante decir la verdad, pero si uno comparte la verdad, la realidad es que la ley, especialmente en Nueva York, pero en la mayoría del país, la ley está escrita de una manera que favorece mucho al trabajador. Entonces, el trabajador sí tiene derechos y si no tiene esa información, igual tiene derechos y puede seguir para adelante con un caso. Y lo único que quería añadir a eso era que lo que es importante a veces que les pasa a mis clientes es que el empleador les da algo para firmar, no les dice qué es. Yo sé que es difícil si no le van a dar su pago esa semana, si uno no firma algo o está en inglés uno no entiende. Pero cuando uno firma algo, puede ser que ellos traigan eso a la corte como prueba. Entonces, yo siempre recomiendo, si se puede, es no firmar nada que uno no entienda, ¿ok? Pero esto era como un sidebar, nos distraemos un poquito, pero es importante porque mucha gente tiene miedo de venir a nuestra oficina porque piensa que no tiene prueba y que nadie le va a creer, ¿ok? Ok. La próxima área de la ley es en los salones de las uñas. Y aquí hay muchas violaciones en general. Han habido muchas investigaciones y artículos sobre las personas que no se les da la protección, o sea, de todos esos químicos que se utilizan en los salones de hacerse las uñas. Pero cuando viene al pago, son básicamente las mismas violaciones que ya hemos hablado. En los salones de belleza se puede dar propinas. Entonces, hasta ahora han podido tener ese crédito de propina como lo vimos en los restaurantes, pero eso se acaba ahora en diciembre. Entonces, de ahora en diciembre van a tener que dar el salario mínimo por todas las horas. No pueden tomar ningún crédito, no pueden pagar menos del salario mínimo. Pero por ahora, pueden pagar un poquito menos que el salario mínimo. Y así son las tarifas. Entonces, si uno gana por lo menos $1.15 la hora, el empleador puede pagar $13.85 por las horas regulares y $21.35 por las horas de overtime. Perdón, si uno gana por lo menos $1.85 en propinas por hora, el empleador puede pagar 13.15 por las horas regulares y 20.65 por las horas de overtime. Lo que vemos mucho en estos casos es que los empleadores pagan una tarifa por día. Casi siempre que viene un cliente a hablarme de un caso así, puedo como que predecir qué me va a decir. Me va a decir que le pagan entre 60 a $80 al día y reciben propinas y reciben a veces comisiones por masajes o cosas así. Como en todo, hay que pagar por hora, porque no sé, cada vez que uno se queda una hora más, en verdad le están pagando un poquito menos por hora, como dije antes. Y en el futuro, cuando cambie la regla, las propinas que recibe el trabajador son del trabajador y no van a afectar la tarifa por hora. Ok, y entonces ahora llegamos a discriminación y acoso sexual. Como dije antes, eso siempre está prohibido y nunca uno tiene un empleador o nadie en el trabajo tiene el derecho de maltratar a un trabajador. Todos los trabajadores tienen derecho a estar en un lugar libre de discriminación y libre de acoso sexual. Las leyes hay muchas protecciones y son diferentes si uno está viendo la ley del estado, la ley federal, la ley de la ciudad de Nueva York. Hay diferentes protecciones si uno en las diferentes áreas.
En la ciudad de Nueva York, las leyes de la ciudad, quiere decir de los 5 condados de Nueva York, las leyes de la ciudad son las las que tienen más protección. Un trabajador que trabaja dentro de la ciudad de Nueva York tiene más protecciones que un trabajador en realidad que trabaja en otras partes del estado, porque las leyes de la ciudad protegen a más cosas. Pero donde sea que uno trabaje, tiene derechos. No vamos a revisar toda la lista porque es larga y es un poco complicado cuáles son las leyes y las protecciones en un área versus en otra, pero lo que uno debe de saber es que sí tiene derechos y si tiene una duda, siempre puede averiguar hablando con un abogado a ver si tiene derecho a reportar lo que está pasando. Como dije antes, en Nueva York le pueden despedir a uno por cualquier razón o por ninguna razón. Si deciden un día que ya no quieren que uno trabaje ahí, le pueden decir que ya no tiene trabajo. Eso es completamente legal, con tal de que no sea que le están diciendo eso porque piensan que ya no quieren que uno trabaje ahí por ser hispano o por su religión o por su edad, por dar un ejemplo. Eso sería ilegal. Pero si deciden que no nos llevamos bien, usted no hace las cosas de la manera que quiero, eso es algo que desafortunadamente eso es suficiente para decidir que uno no puede trabajar ahí. Pero si es que no quieren a trabajadores hispanos o no quieren a alguien que sea de la religión que tiene uno, eso es algo ilegal. Y las cosas que hemos visto muchas veces es que a veces hay discriminación, también no por despido, pero discriminación adentro del lugar de trabajo en que tratan diferente a las personas hispanas versus las personas de otras razas. Si una persona hispana recibe pago más bajo que los trabajadores americanos, eso, y si están haciendo el mismo trabajo, eso está mal. Yo tuve un caso en que yo representaba a varias meseras en un restaurante y ellas todas recibieron pago que era menos del pago que recibían los meseros. La única diferencia es que los hombres recibían pago más alto que las mujeres, pero estaban haciendo exactamente el mismo trabajo. Eso es ilegal y eso sería una violación de ley de discriminación. Otros casos que hemos visto son discriminación de edad. Si uno es una persona mayor de edad, no le pueden despedir porque piensan que ya es muy viejo. O si uno está embarazado, o si una mujer está embarazada, tiene derecho a seguir trabajando. No le pueden decir que ya no puede trabajar porque está embarazada o que porque han pasado demasiado, porque ya es muy cerca cuando va a dar a luz. Eso no es una decisión que puede hacer el empleador. La mujer embarazada puede decidir que quiere seguir trabajando o no. Hasta que el bebé decida que no puede trabajar más. Pero no es la decisión del jefe. Esos son los ejemplos más comunes que yo he visto. No sé si Catalina tiene otros ejemplos que puede compartir también. Creo que he visto mucho de embarazo o mujeres que no reciben el mismo trato que los hombres. Otra cosa es que el acoso sexual es un tipo de discriminación por sexo. Entonces, tienen derecho a no ser acosado en el trabajo. Creo que eso es todo. Sí. Sí. Y bueno, eso es algo, lo otro que diría es que es un poco difícil saber a veces si uno tiene derecho o si uno tiene un reclamo por discriminación o no. Entonces, si uno no está seguro, puede hablar con unos abogados para averiguar. Tal vez sí o tal vez no, pero debe de consultar porque, como dije antes, uno tiene derechos.
Guille, ¿nos vas a cortar? No, 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 Okay, no, no, para nada. okay, Quería hacerles un par de preguntas a las dos. No sé si todavía, perfecto. eh, no sé si antes de que se nos vayan un poco los temas, sí que tengo Ujú. algunas preguntas que nos han hecho por interno. Esta es para Catalina, una pregunta. Sí, que Ujú. si es que nos podría, por favor, explicar un poco más qué son los avisos salariales. Los avisos salariales. Entonces, hay un formulario que el gobierno le da a los empleadores. Creo que lo puedo Este, encontrar si me dan un segundito y se los puedo mostrar, que es la manera más fácil de mostrar esto. Am, lo que yo diría es que es algo específico a Nueva York. No todos sí, los estados tienen ese requisito, pero en Nueva York sí lo tienen que dar a todos los trabajadores. ok. Um, esto se tiene que hacer apenas ingresa el empleado a trabajar. Sí, y Sí, también cuando cambie su tarifa de pago. ok. Entonces, si uno recibe un aumento, tiene que recibir un aviso nuevo. Entonces, aquí lo voy a mostrar. Lo encontré rapidito. Entonces, ¿todo el mundo lo puede ver? Sí, Laura, ¿tú sí, lo ves? yo puedo ver, sí, estoy viendo. Ok, este lo encontré en inglés porque lo busqué rapidito, pero entonces aquí el empleador tiene que poner el nombre de la compañía y tiene que poner el nombre corporativo, tiene que poner la dirección del negocio, tiene que poner si están dando este aviso cuando contratan, si están dando este aviso porque le están dando un aumento al trabajador. Tienen que poner cuánto le están pagando por hora al trabajador. Tienen que poner, si, digamos, si uno está recibiendo, si ellos están tomando el crédito de propina, tienen que ponerlo aquí. Tienen que poner si están quitando un crédito porque el trabajador está recibiendo comida en el trabajo, si están recibiendo alojamiento en el trabajo y están quitando del pago del trabajador por esa razón. Tienen que poner qué día van a pagar, tienen que poner cada cuánto van a pagar semanalmente, cada 2 semanas, y tienen que poner cuánto van a pagar el overtime. Aquí Mm, dice que ustedes están aceptando el trabajo, perdón, están aceptando este papel en su idioma materno. Entonces, si el empleador sabe que usted habla español, esto debería estar en español y aquí dice, lo estoy recibiendo en mi idioma materno, que es el español. Y uno tiene que firmar y poner la fecha. Y esto lo tienen que dar cada vez que, perdón, cada vez que uno es contratado y cada vez que cambia el pago para que uno tenga ese aviso y tenga certeza de que le están pagando como es. excelente, excelente, muy bien que sepamos. Esto se podría llamar tal vez como un contrato de trabajo al inicio, en donde las partes llegan a un acuerdo, cuánto va a ganar, cuáles son sus funciones, ¿verdad? Puede ser Sí, como Sí, un... más o menos. Uh-huh. Y bueno, y eso es, ese ejemplo que dio Catalina es de lo que da el Estado para que los trabajadores, los empleadores usen, pero también pueden usar su propio documento con tal de que tenga toda esa información. Entonces, no tiene que ser ese documento exacto. El empleador lo puede poner en otro estilo, en otro papel, con otra información agregada, pero tiene que tener todo lo que vimos y Ese es también, el mínimo. sí, eso es lo mínimo. Oh, perfecto. Laura, quería hacerle a usted una pregunta. ¿Sí? Usted estuvo hablando acerca del valor de las horas y tengo una pregunta aquí por interno que nos han mandado que es $15 el valor de la hora, digamos, el valor legal. A veces las personas aceptan menos, ¿no? De acuerdo a la necesidad, pues, que tienen de trabajar y logran transar con el empleador. Pero me preguntaban aquí si es correcto que la primera semana de trabajo quede como fondo con el empleador. Normalmente sucede, ¿no? Que trabajan una semana y les ponen como a prueba para ver si es que está funcionando y finalmente el empleador se queda con esa semana. Sí, eso es algo que nosotros vemos con frecuencia también. Y bueno, primero que sí, muchas personas aceptan pago de menos del sueldo mínimo porque necesitan pago, necesitan trabajo. Entonces eso se entiende. Pero aunque uno acepte ese pago,
tiene el derecho, si uno después decide que quiere hacer una queja o tiene una demanda, puede demandar, no importa que uno acepte al principio sabiendo que fue menos el sueldo mínimo. Siempre uno tiene el derecho a recibir al menos el pago mínimo. Y cuando uno hace una prueba, por ley debe de recibir pago por el tiempo que está haciendo la prueba, al menos también pago al sueldo mínimo. Si el empleador se queda con ese dinero, eso está mal. Lo que hemos visto es que a veces el empleador le devuelve ese dinero cuando uno para de trabajar. Al final, cuando le despiden o si uno decide que ya no quiere seguir, a veces el empleador le da ese dinero al final. Si al final recibe el dinero, al menos lo está recibiendo, pero en realidad eso lo debe de recibir al comienzo. Uno debe de recibir pago cada semana y pago por todas las horas que uno ha trabajado. Ok, muchas gracias. Y continúen, por favor. Ok, entonces lo próximo vamos a hablar de preguntas comunes que hemos oído de nuestros clientes y de nuestras consultas últimamente que tienen que ver con COVID. Entonces, quiero quitar esto de aquí, ok. La primera pregunta, perdón. La primera pregunta que hemos visto es, ¿tengo COVID o tengo un familiar que lo tiene y me tengo que quedar en la casa? ¿Tengo derecho a pago por días de enfermedad? Y la respuesta es que depende. Si el empleador tiene menos de 500 empleados en los Estados Unidos, sí tendrían que pagar, pero es un porcentaje de lo que uno hubiera ganado y ese porcentaje depende de un par de cosas. Y depende si el empleado tiene COVID y tiene una orden de quedarse en la casa en cuarentena de un médico o del gobierno, o si el empleado solamente tiene los síntomas y está tomando el tiempo para recibir un diagnóstico. Entonces, en verdad, depende de la situación y lo que diríamos es que nos den una llamada para preguntarnos cómo sería afectado. Otra pregunta es, ¿me tengo que quedar en casa para cuidar a mi hijo o que menor de 18 años? Porque la guardería o el colegio ya están cerrados por COVID. Tienen que darme algún pago por eso. Y la respuesta otra vez tiene que ver con si el empleador tiene menos de 500 empleados en los Estados Unidos. Y puede ser que el trabajador tenga derecho a pago por días de enfermedad en esa ocasión. Yo sé que yo fui afectada por eso. Mi hija no tiene guardería, entonces anda por mi casa en mis llamadas, pero en verdad hay personas que no pueden trabajar al mismo tiempo. Entonces, si hay algún pago disponible y otra vez, nos deberían dar una llamada si esa es la situación en la que están. En los dos ejemplos que dio Catalina depende, pero generalmente sí, muchas veces uno tiene derecho a pago, pero no es algo garantizado, entonces debe de hablar con un abogado. En la próxima pregunta que tenemos aquí es que mi empleador me exige que trabaje inmediatamente al lado de otros empleados, no puedo distanciarme socialmente, eso es legal. Y la respuesta es que dependiendo del tipo de trabajo, puede ser que uno sí tenga que seguir trabajando. Depende de la situación y de si el empleador está haciendo todo lo posible para proteger a los trabajadores usando lo que ha dicho la ley. El empleador debe de permitir a los trabajadores a distanciarse socialmente cuando sea posible y tiene que darles máscaras para usar y también darle oportunidad de lavarse las manos. Pero en algunos trabajos no es posible tener esa distancia, entonces depende del trabajo. La próxima pregunta es que tengo miedo de ir a trabajar
y que me dé la COVID-19, hay manera de sacar permiso para faltar al trabajo. La respuesta a eso, y muchas personas han tenido esa pregunta, es que generalmente no. Generalmente uno tiene que reportar al trabajo si le llaman y no puede decir que no puede trabajar por miedo. Las situaciones en que uno tal vez pueda tener permiso de no trabajar es si uno tiene un riesgo alto de una situación médica que los pondría en una categoría de tal vez enfermarse más que otra persona. En esa instancia debería de buscar información de un médico y conseguir una nota del doctor. La próxima pregunta es que mi trabajo dice que no me pagan días de enfermedad a pesar de que estoy en casa cuidando a mi hijo a quien le dio COVID porque yo puedo teletrabajar. Eso es legal. Sí, si uno puede teletrabajar, la ley dice que uno tiene que trabajar. Si hay oportunidad de poder seguir trabajando sin salir de la casa, uno tiene que seguir trabajando y no puede recibir pagos por días de enfermedad si uno no está actualmente enfermo. Ok, y voy a ir rapidito porque quiero que tengan más tiempo para hacernos preguntas. Entonces, la próxima pregunta es que si si el empleador quiere tomar la temperatura de todo el mundo cuando venga, es que si eso es legal. Y si es legal con tal de que no sea discriminatorio. Entonces, si todo el mundo está entrando a la compañía y le toman la temperatura a todo el mundo, eso está bien. No puede ser solamente a los latinos o a una persona porque se ve rara, no sé. Eso no se puede hacer. Y lo otro que hay que pensar es que si ellos hacen que uno llegue al trabajo, digamos, 15 minutos antes para que todo el mundo tenga tiempo de que le tomen la temperatura, no pueden decir, pero no vamos a pagar hasta la hora que usted hubiera comenzado. No, hay que pagar por ese tiempo que toma tomar la temperatura. No sé qué tan largo puede hacer, pero si están tomando la temperatura de todo el mundo en la oficina o en el restaurante, puede ser que tome tiempo y hay que pagar por ese tiempo. Creo que Laura ya contestó eso un poquito. Sí, básicamente Ah, lo que tienen que saber es que uno, por lo general, puede recibir pago y tiempo de no tener que ir al trabajo por las 2 semanas que uno está enfermo con la COVID, pero después de eso, si no sigue enfermo, generalmente tiene que regresar al trabajo. y nadie le puede decir a uno que se tiene que quedar en la casa porque es diabético, porque tuvo cáncer, porque es muy viejo. No, esa es como con el embarazo, esa es la decisión de la persona. El empleador no lo puede hacer quedarse en la casa. Creo que podemos abrirlo para preguntas. Sí. Entonces creo que eso es todo por el momento, pero yo sé que hay muchas preguntas sobre COVID también que no hemos discutido todos los temas de eso, entonces si hay preguntas queremos dar oportunidad para responder. Y si no hay preguntas les podemos dar más información también. Una cosa que podemos notar de nuevo es que ahí en la pantalla está nuestro número de teléfono, que si alguien tiene preguntas nos puede llamar. Como dijo Catalina, la consulta es gratis y es confidencial y tampoco le obliga a nada. Si uno quiere información pero no sabe si quiere hacer un caso o no, igual puede llamar y si hablamos y decide uno que no quiere seguir, está bien, no está obligado, pero ya tiene la información, entonces vale la pena llamar. También nos puede mandar mensaje en Facebook o en nuestro sitio de web. Puede ir a abogadoslaborales.ny.newyork.com o a nuestro sitio de web, a nuestro Facebook, y ahí tienen más información y siempre pueden hacer preguntas en cualquiera de esos lugares. Y no mordemos.
Catalina y Laura, gracias. Yo tengo 3 preguntas más. A ver si es que Okay. hay gente que realmente ha estado súper tímida y ha mandado mensajes por interno. Si es eso lo que estamos leyendo, no estamos dando los nombres por obvias razones, pero estamos compartiendo con ustedes esta información que seguro va a llegar a ellos y les servirá muchísimo. Dice, en el caso de acoso sexual, ¿sí? ¿Cómo lo puedo demostrar? Me pregunta, si es que no ha sido por teléfono, sino esta persona está muy cerca en su entorno de trabajo y tampoco tiene cámara, ¿sí? ¿Cómo podría demostrar? Porque muchas veces esto del acoso sexual es difícil de demostrar. Sí. Finalmente es la versión de la persona que se siente acosada y es la defensa de la otra persona. ¿Cómo se podría demostrar? Me pregunto. Es muy difícil, eso es verdad, pero el testimonio que da una persona, eso tiene mucho valor. Entonces, aunque uno no tenga pruebas escritas o fotos, si uno puede dar testimonio de qué es lo que pasó o si hay otras personas también que pueden colaborar o corroborar lo que dice uno, eso es evidencia y eso es evidencia válida. La experiencia de uno es suficiente para poder probar que algo pasó. Ok, No sé si Catalina tiene otra sugerencia, pero... No, yo también iba a decir lo Es mismo. importante saber que aunque uno tenga miedo, su palabra es suficiente muchas veces. Y no importa que es la palabra de uno contra el otro, pero igual, muchos casos siguen para adelante solo basado en palabra y uno puede decir lo que le pasó y si eso lo puede explicar con detalles, muchas veces eso es lo que se tiene que hacer y eso es suficiente. Sí, también pienso que ya el hecho de que haya un acercamiento con un abogado y el abogado mande un escrito, una notificación, pienso que la persona ya le pone en alerta y también ya tomará una precaución, se alejará si es que no es realmente un acosador, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, sí. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora yendo vamos al tema del COVID. En algunos países se creó una ley que protege al empleador, hablemos concretamente de Ecuador, en el que dice que puede usted despedir a los empleados o declararse en estado de emergencia su empresa dado a una pandemia. Y muchos empleadores utilizaron esta ley a su favor para despedir a muchos empleados y de ahí generó el desempleo. Mi pregunta es si es que aquí en los Estados Unidos le pueden despedir, como decía, utilizando las palabras de Laura, por cualquier razón o por ninguna, ¿sí? Entonces el desempleo que se generó fue mucho mayor, ¿sí? Porque tampoco hay liquidación o indemnización. Uh-huh. Bueno, hemos visto que eso ha pasado aquí también, que muchas personas han perdido su trabajo y con tal de que sí, no hay una ley que necesariamente protege a los empleadores aquí de la misma manera que tal vez haya esa ley en Ecuador, pero igual el empleador puede hacer eso y lo ha hecho. Entonces, y eso es algo que si despiden a todos, eso no es ilegal. Hay un par de cosas que complican las cosas. Como somos abogados, la respuesta siempre es depende. Si es una compañía muy grande que está despidiendo un porcentaje, no me acuerdo el porcentaje en este momento, Laura, pero si están despidiendo un porcentaje alto de los empleados de esa compañía, digamos un grupo de restaurantes o una sí es más de una fábrica. Personas. Tiene que ser un número alto, entonces no un empleador pequeño, pero sí. Sí, digamos, si fuera Amazon y Amazon va a despedir a todo el mundo en un centro, tienen que dar un aviso de antemano y si no dan ese aviso, que le da ciertos días al trabajador para saber, puede ser que no proteja al empleado de perder su trabajo, pero puede ser que haya una demanda en contra de la compañía por no haber dado tiempo al empleador y dar ese aviso.
esa es una parte. Y como siempre, si es discriminatorio, no es correcto. Entonces, digamos que una compañía se da cuenta de que que no puede sobrevivir y que tiene que despedir a 10 de 30 empleados. No pueden ser todos los negros o todos los latinos, no puede ser de esa manera. Entonces, si uno ve un patrón, puede ser que haya un problema de discriminación y que no se puedan proteger solamente diciendo que es COVID. Pero en verdad el problema no es no es que hay una ley que proteja por COVID, es que en Nueva York y en la mayoría de los estados no hay ninguna regla que proteja el trabajo de un empleador, a menos de que sea por discriminación. Y eso es siempre. Ya. Muchas gracias por ese tema al COVID. Tengo otra pregunta también que me acaba de llegar en este momento y dice si es que yo tengo un problema legal con un restaurante, ¿sí? Están en un litigio legal, ¿sí? ¿Esto me limita para conseguir trabajo o va a estar él como sellado, como marcado para buscar trabajo en otro lugar? Eso es una preocupación que tienen muchas personas y se entiende por qué, pero bueno, uno tiene el derecho de hacer una demanda y eso no es una razón por no poder recibir otro trabajo. La realidad es que sí, cuando uno hace una demanda en la corte, la demanda es pública, entonces sí se puede saber que uno ha hecho la demanda. Pero en realidad muchas personas no están buscando por la lista de las demandas en la corte, entonces no siempre se sabe, no es algo que no es una notificación automática a un empleador que alguien ha hecho una demanda. El empleador tendría que buscar esa información para saber. Pero sí, la realidad es que es información pública, entonces un empleador podría averiguar y podría conseguir esa información. Generalmente no ha sido un problema por muchos de nuestros clientes. A veces alguien se ha enterado, pero en la mayoría de los casos que hemos tenido, las personas han podido encontrar otro trabajo sin problema. Y si alguien no le da un trabajo a uno o lo despide porque se da cuenta que hubo una demanda, eso es discriminatorio y es en contra de la ley. Eso es sería un caso de discriminación en contra de ese empleador Sí. que lo despidió a uno. Sí, hemos tenido casos en que hemos estado representando a alguien en un caso y la persona ya está en otro trabajo y el empleador se entera que ha hecho una demanda y decide despedirlo por el haber hecho esa demanda y eso está mal. Entonces hay protecciones en contra de esa represalia, pero en realidad muchas veces ni se entera el empleador. Y la otra parte de esa pregunta, creo, Guille, es que si perjudica si la persona consigue otro trabajo. No, si uno pone una demanda, uno puede conseguir otro trabajo y trabajar durante la demanda. Eso no afecta al caso. Y una cosa más que acabo de acordarme que uno debe de saber es que si uno está trabajando actualmente en el lugar que quiere demandar, puede seguir trabajando ahí. Es ilegal que el empleador le despida a uno por haber hecho una queja en contra de ese mismo empleador. Es incómodo, pero... Incómodo y generalmente las personas no lo quieren hacer, no quieren seguir trabajando en un lugar que han demandado, pero tienen el derecho de hacerlo y el empleador no le puede demandar por haber hecho la demanda. Entonces, si uno quiere seguir en el mismo lugar, lo puede hacer. Qué importante, Catalina, Laura, toda la información que ustedes le han brindado a toda la comunidad hispana. Sin duda, muchas personas se han quedado sin hacerse escuchar por miedo, por temor. Hoy hemos visto que no tiene nada que ver su estatus migratorio, igual tiene derechos, sea cual sea su condición. Esto para todas las personas que nos han podido ver en esta tarde, en este taller, el tema ha sido los derechos de los trabajadores.
tenemos las herramientas suficientes para protestar por nuestros derechos, ¿sí? Para que ustedes tengan más información a los que se acaban de unir a nuestro video en vivo a través de Facebook o en nuestra plataforma de Zoom, el video quedará posteado en nuestra página de Facebook, Ecuadorian American Cultural Center, para que ustedes lo puedan revisar. Está la información de la firma de abogados que nos ha acompañado en este taller en esta tarde. Una última pregunta. La firma de abogados está, me preguntan, solamente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, en el área triestatal, o ustedes atienden casos en todo el país? Nosotros tenemos casos en todo el país. Nuestra oficina está en Manhattan y la mayoría de nuestros casos están en el área triestatal, pero también hemos hecho casos en otros estados también. No siempre podemos aceptar el caso porque las leyes son diferentes en diferentes estados, pero muchas veces sí. Entonces vale la pena llamar, a hablar con nosotros, a ver si le podemos ayudar o no. Y si hay una cosa buena que estamos aprendiendo con COVID es que es muy fácil tener una conversación así. A veces nos reunimos con nuestros clientes por Zoom y tenemos una consulta. Nos hubiera gustado conocerlos en persona, pero estamos acortando las distancias. Entonces, si están en otros estados, siempre nos pueden llamar. Si no sabemos la respuesta, la podemos buscar o podemos guiarlos a otro abogado que tenga la experiencia que usted necesite. Entonces, lo que yo diría, no, vale la pena siempre llamarnos si hay alguna duda. Todos hablamos español en nuestra oficina y podemos contestar cualquier pregunta detalladamente. Perfecto, muchísimas gracias, Catalina, Laura, ellas son abogadas. Les damos las gracias por haber compartido con nosotros esta importante herramienta para todos aquellos que se encuentran en alguna circunstancia en la que necesitan hacer prevalecer sus derechos. Nosotros vamos a despedirnos de Facebook Live, pero vamos a quedarnos con las personas que están en la plataforma de Zoom. Queremos agradecer a toda la comunidad hispana por habernos acompañado esta semana en los talleres de Aprendamos Sobre. Lo hemos hecho para ustedes porque ustedes lo han pedido. Y ya estaremos con más novedades próximamente. No se pierdan, no dejen de seguirnos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Catalina, Laura. Gracias y gracias a usted y gracias por esta oportunidad. Sí, gracias y hasta luego, Facebook.